Bueno, vamos a leer, vamos a comenzar leyendo el prólogo, comentario del libro, introducción al libro del capítulo 1 al versículo 3. Creo que hoy vamos a tener tiempo para ver este comienzo del prólogo. Dice: Apocalipsis comienza con un prólogo breve al que sigue un relato de la visión de Juan en Patmos del Cristo resucitado. Juan es el narrador permanente. Se describe a Cristo con imágenes deslumbrantes e impresionantes, derivadas en parte del libro del profeta Daniel, como el Señor de la historia y el Señor de la iglesia. Dios no ha perdido el control a pesar de la persecución presente, que era lo que estaban viviendo. Un breve comentario acá para ponerlos en contexto, que seguramente ya lo vieron en las clases anteriores. Había terminado la persecución de Nerón y ahora estaban bajo en este tiempo de la escritura de Apocalipsis, bajo Domiciano en Roma. Así que habían terminado la de Nerón, pero también venía la persecución posterior de Domiciano. Porque solo Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. El primer capítulo de Apocalipsis tiene mucha importancia, aunque aparentemente no forma parte del hilo general del libro. Si queremos buscar una trama, aunque no la encontraremos en el sentido actual de argumento, daría la impresión de que podemos pasar por alto el capítulo 1. Pero no es así. De hecho, el contenido esencial del libro surge a partir del capítulo 2, pero no es posible captar el mensaje del conjunto si no se entra en el clima de este pasaje inicial. Encontramos la guía de interpretación que nos da Juan en las propias palabras de Cristo: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Eso le dice en el capítulo 1, versículo 19. Así que aquí entramos al título del libro. Antes de desarrollar esto, quiero mostrarles este video y de paso les paso la información. El proyecto, esto se llama The Project Bible o Proyecto Biblia, son excelentes todos los estudios que hace esta página. Así que de cualquier libro de la Biblia hay también videos sobre determinados temas, es una fuente de consulta excelente. Ahora vamos a ver solamente la primera parte. Apocalipsis lo tienen en 2 videos, parte 1 y parte 2. Nosotros solamente vamos a ver el comienzo porque estamos con el prólogo, pero seguramente lo van a seguir utilizando en las próximas clases. Presten mucha atención, es cortito, son 4 o 5 minutos que les voy a pasar, pero tira muchísima información importante para entender la carta de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Muy bien. Ese video, después de lo que vamos a estar viendo hoy, lo pueden volver a ver en su casa porque todo lo que vamos a ver hoy está ahí en el libro, en el video que vimos. Dice, título del libro, el estudio: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan comienza su escrito estableciendo para él la categoría de revelación. Con este sustantivo se abre el texto. Siendo el primer nombre en la primera cláusula, el valor es incuestionable en el griego, enfatizando la condición del escrito como una revelación que se va a comunicar. El término griego tiene el sentido de descubrir, develar, y la traducción más fiel es quitar un velo que oculta algo que es visible. ¿Qué es lo que va a revelar el libro de Apocalipsis? Bueno, va a revelar al Cordero de Dios, va a revelar la soberanía de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores, y sobre todo algo que les digo hoy, que lo van a ver en las próximas, pero se le da un título nuevo a Jesús en el libro de Apocalipsis que no se lo menciona antes, que se llama Al que está sentado en el trono. Ese es el nuevo título que el Apocalipsis le da a Jesús. Entonces, al que está sentado en el trono,
es un título, es una nueva revelación y habla del gobierno de Jesús sobre la historia de la humanidad, la historia de la iglesia, de todo, al sentado en el trono. Bueno, seguimos. El término aparece en otros lugares del Nuevo Testamento para referirse a la manifestación de verdades sobrenaturales, como en Lucas capítulo 2, o la expresión de la verdad que se conoce por revelación directa de Dios, como lo hace en Romanos Pablo. Incluso la capacidad que solo Dios puede comunicar para conocerle a Él. La misma palabra que se usa también en relación con revelaciones especiales hechas por Dios a alguna persona, tal es el caso de las revelaciones que el apóstol Pablo recibió directamente del Señor Jesucristo, o las indicaciones para hacer alguna cosa, también en relación a las visiones recibidas sobrenaturalmente. Otras veces la palabra se usa para referirse a la segunda venida del Señor o a su manifestación futura. Y en todo esto que leímos ustedes tienen los versículos. Juan afirma que cuanto va a escribir se produjo de semejante manera, como una revelación que Dios le hizo directamente. Por esta causa se conoce también el Apocalipsis con el título de revelación. Antes de continuar, quiero decirles que cuando vemos este prólogo en el versículo 1, esta introducción en el versículo 1, tenemos que tomar algo para nosotros, que nunca Dios nos va a dejar sin palabras. Dios siempre nos va a hablar, y sobre todo en tiempos de tribulación, como lo hace aquí. Siempre va a haber una palabra de orientación, siempre va a haber una palabra de fortaleza para el pueblo de Dios. Esto es lo que implica para nosotros hoy Apocalipsis. Seguimos con el estudio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. El texto griego exige que se tomen los dos nombres, Jesús y Cristo, como un vocablo subjetivo, es decir, es una revelación que hace Cristo, pero que la hace de sí mismo. Es una revelación que tiene que ver con Jesús mismo y con los acontecimientos futuros que involucran la historia de la humanidad, desde la perspectiva de la soberanía de quien tiene el nombre de suprema autoridad en los cielos y en la tierra. Después va a venir al que está sentado en el trono, el título que se le da a Jesús. El Padre comunica al Hijo la revelación que, como agente divino, mediador entre Dios y los hombres, en toda la extensión de la palabra, la da a conocer a Juan. Dios, el Padre, es la fuente inicial y la fuente final de toda revelación. Dice que Dios, la revelación que Dios le dio. Dios el Hijo es el agente por medio de quien esta revelación la da a conocer a Juan y llega a todos los hombres. Dice el versículo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación que Dios da a conocer a Jesucristo y a Juan tiene como objeto manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Como ya vimos, el verbo manifestar tiene el sentido de hacer, ver, mostrar, de manera que Dios tiene el propósito de poner de manifiesto anticipadamente las cosas que sucederán en un tiempo determinado de la historia humana. ¿Quiénes son estos siervos? Primeramente, es Juan, que usa este calificativo para sí mismo y por extensión a todos los creyentes que han sido libertados de la esclavitud del pecado para pasar a ser siervos de la justicia, servidores del Dios vivo y verdadero, como dice en Primera de Tesalonicenses. La revelación, que va a hablar el libro, tiene que ver con cosas que deben suceder pronto. Por tanto, la profecía señala a eventos futuros, acontecimientos que tendrán lugar en un tiempo posterior al del escrito y a su revelación personal a Juan. Estos acontecimientos futuros deberán producirse pronto. La expresión es sumamente enfática.
ya que Juan utiliza un verbo que expresa la idea de algo que debe producirse, es decir, algo que inevitablemente se va a producir. El tiempo del verbo, presente indicativo, utilizado por Juan, designa una necesidad absoluta. Por tanto, los enunciados que se forman con este verbo tienen por naturaleza carácter absoluto e incuestionable. Esto es, se cumplirá inexorablemente lo que está en este libro de Apocalipsis. Escribe el profesor Ladd: las palabras que deben suceder pronto contienen un eco de Daniel 2:28. Vieron que eso lo vimos en el video recién. Lo que Juan está hablando está totalmente ligado al Antiguo Testamento. Aunque Juan pocas veces cita al Antiguo Testamento de manera formal, su libro está lleno de alusiones a los escritos proféticos. Este es un hecho cuya significación es pasada por alto por muchos críticos modernos. La mente de Juan está saturada con las escrituras del Antiguo Testamento y él esperaba que tales alusiones pasajeras tuvieran significado para sus lectores. Y acá quiero decirles anotaciones que yo me hice. Cuando pensamos en el libro de Juan, tenemos que pensar que este libro no fue escrito para hacer especulaciones futuristas, sino para una lectura en ese momento radicalmente pastoral y profética en medio de la realidad que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Ya lo deben haber mencionado en las clases anteriores. Cuando esta carta se leía, este libro se leía en las iglesias, la gente no decía qué quiso decir Juan con lo que escribió. Salían fortalecidos, y después vamos a ver qué dice para el que lee, para el que escucha y para el que las obedece. Entonces la iglesia tenía que leer este libro en la iglesia y de ahí salir fortalecidos, decir esto es lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo. Por eso acá estamos hablando de que el libro de Apocalipsis está profundamente enraizado en el Antiguo Testamento. Juan está haciendo ese trabajo. No es simplemente para quedar así, ¿qué quiso decir Juan? La gente entendía lo que él le hablaba. Seguimos, dice, sin embargo, no hay una sola alusión en cualquier escrito apocalíptico judío conocido. Esto indica que el Apocalipsis de Juan no es, como muchos han dicho, simplemente una adaptación cristiana de la apocalíptica judía. Entonces acá yo les quiero preguntar si ustedes saben de qué habla cuando está hablando de la apocalíptica judía. ¿Ya lo vieron en otras clases anteriores? Si no, yo traje un breve resumen. La apocalíptica judía es un tipo de literatura religiosa que floreció entre los años 200 a.C. y 100 años posterior a Cristo, después de Cristo. Y está caracterizada por lo siguiente, por revelaciones celestiales sobre el futuro, uso de símbolos y visiones, que también lo decía el video, después vean el video de nuevo, un fuerte contraste entre el presente malvado y el futuro glorioso, y expectativas de juicio y restauración final de parte de Dios. Más o menos como tenemos nosotros los cristianos. Pero yo busqué algunos ejemplos para ver la diferencia entre la apocalíptica judía y la cristiana. Y dice, por ejemplo, el agente del juicio y la restauración. En la apocalíptica judía, el juicio y la restauración son ejecutados directamente por Dios o a través de un Mesías humano, frecuentemente un líder político o militar. Esa es la visión que tienen los judíos. No hay consenso claro entre sobre la figura del Mesías. Puede ser un sacerdote, un rey davídico o incluso un ángel. Esto es lo que piensan los judíos. En cambio, en el Apocalipsis cristiano, el juicio y la restauración son realizados por medio de Jesucristo, el Cordero inmolado. La victoria viene no por la fuerza militar, sino por el sacrificio, dice Apocalipsis 5:6. Y la figura del Mesías es divina y, como hace Apocalipsis, es central para el juicio y la restauración. Otro ejemplo es la actitud frente al sufrimiento presente. La apocalíptica judía dice que el sufrimiento actual es intolerable
y solo se resolverá con una intervención drástica y catastrófica de Dios. Hay resignación, el presente está completamente corrompido. El Apocalipsis Cristianos dice que aunque también espera una intervención futura, el libro alienta a los creyentes a perseverar activamente en medio del sufrimiento con la esperanza viva en Cristo. No se promueve resignación, sino, como lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, fidelidad y testimonio. Eso nos diferencia de la apocalíptica judía. La tercera es la victoria final y el tiempo del reino esperado. La apocalíptica judía dice que se espera una restauración nacional de Israel, frecuentemente con un reino terrenal glorioso en Jerusalén y la derrota de las naciones opresoras. El Apocalipsis cristiano, como todos sabemos, la victoria final no es solo nacional ni política, sino universal y espiritual. Un cielo nuevo y una tierra nueva, donde todas las naciones traen su gloria a la nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21-24. El énfasis es cósmico, no meramente nacionalista. Así que, ¿qué implica esta frase que leímos en el estudio, que no es simplemente una adaptación cristiana a la apocalíptica judía? Bueno, significa que el Apocalipsis cristianos tiene una identidad y propósitos propios, profundamente anclados en la revelación cristiana de Jesucristo como Señor y Cordero vencedor. Segundo, no solo toma elementos judíos y les cambia los nombres, porque ustedes vieron recién en el video que decía que toma mucho de la apocalíptica judía, como los símbolos, ¿no? El número 7 menciona en esa parte del video, va a tomar mucha simbología de la apocalíptica judía, pero los va a transformar. Dice, no solo toma elementos judíos y le cambia los nombres, más bien reinterpreta profundamente la historia y el propósito de Dios a la luz de la muerte y resurrección de Jesucristo. El tercero, el mensaje de Apocalipsis no es pesimista ni escapista como algunos textos apocalípticos judíos, sino esperanzador y pastoral. Está escrito para fortalecer la fe de los cristianos perseguidos, mostrando que Cristo reina soberano en medio del sufrimiento. Así que esta frase de que no es una adaptación, una reducción a la apocalíptica judía, no basta decir que el Apocalipsis es una copia, sino que es un mensaje profundamente cristológico, cristocéntrico, el Apocalipsis cristiano. Y aunque usa lenguajes simbólicos tipo la apocalíptica judía, la transforma al centrarlo en la victoria de Jesús y en la esperanza del reino de Dios. Simplemente lo estudié porque dije, yo cuando lo leí dije, ¿qué está queriendo decir acá? Digo, a algunos se le va a generar la duda. Esta es la apocalíptica judía a diferencia de la apocalíptica cristiana. Seguimos, dice, además, ¿vamos bien hasta acá? Pues yo leo por ahí. Ustedes me dicen cuando tienen alguna duda. Además, los acontecimientos profetizados deben ocurrir pronto, dice Apocalipsis. Juan usa un sustantivo que se relaciona con velocidad, ¿no? Tienen que ocurrir pronto, indicando no tanto que ocurrirán en un tiempo próximo, sino en un espacio de tiempo reducido. ¿Se entiende, no? No es que esto viene ya pronto, sino que cuando suceda esto va a ser un tiempo reducido. Se me viene ahora a la mente las palabras en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser un tiempo reducido. Tiene que ocurrir pronto, se refiere a eso. No ocurrirán en los tiempos próximos a Juan o incluso en su tiempo, como algunos han sostenido, sino que cuando comiencen a producirse, se llevarán a cabo a gran velocidad. Algunos consideran que esta idea enfatiza la inminencia de la segunda venida del Señor Jesús, y esto, dice, es un criterio preterista, y acá les quiero preguntar, ¿estuvieron viendo que es un criterio preterista? No. Bueno, también me imaginé, digo, por ahí no lo vieron, y digo, traje un pequeño explicativo. Como creían los creyentes de la iglesia primitiva. Sin embargo, o sea, ellos pensaban que Cristo volvía ya cuando estaban siendo perseguidos.
Sin embargo, otros autores consideran que lo que se está revelando en el Apocalipsis no es la traslación de la iglesia, sino los acontecimientos que tendrán lugar después de ese acontecimiento. Bueno, les leo lo del criterio preterista o el enfoque preterista. Es una forma de interpretar los textos proféticos y apocalípticos de la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, que sostiene que la mayoría o todos los eventos descritos ya se cumplieron en el pasado, concretamente en el contexto de la iglesia primitiva, en el primer siglo. Esto pretérito significa pasado. Ese es el significado. ¿Vieron? Cuando estudiaron en la secundaria, en la primaria, qué lío que nos hacíamos, ¿no? Con eso. Pretérito perfecto. Al final hablamos todo ahora como sale. Como sale. Claro. El contexto histórico del primer siglo. Dice, los preteristas creen que las visiones de Juan en Apocalipsis se refieren principalmente a eventos que ocurrieron durante el Imperio Romano. Por ejemplo, la persecución de los cristianos, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la caída de Roma como símbolo del juicio de Dios. Y también ven Apocalipsis como un mensaje a las iglesias de ese momento solamente. Para los preteristas, Apocalipsis fue un mensaje relevante y comprensible para las iglesias del siglo I, no un código para el futuro lejano. El simbolismo contextual para este enfoque preterista es que las bestias, los dragones, los números como el 666, etc., se interpretan como símbolos de personas o eventos históricos reales. Por ejemplo, el 666 podría referirse al emperador Nerón. Comparación con otros enfoques, porque si hay un enfoque tiene que haber otros, ¿no? Está el enfoque futurista, que ve la mayoría de las profecías del Apocalipsis como eventos futuros que aún no han sucedido. Historicista, ve las profecías como una panorámica de la historia de la iglesia desde el siglo I hasta hoy. O sea que la enseñanza del Apocalipsis es para todos. Y está la idealista, el enfoque idealista, que entiende las visiones como símbolos de principios espirituales y luchas eternas, no necesariamente como eventos históricos concretos. Así que eso es todo lo que hay. Yo lo investigué, mis queridos hermanos, lo pueden buscar ustedes en Google, o sea, busquen simplemente cuando están leyendo algo y dicen, ¿qué está queriendo decir con esto? Pueden hacer el estudio. Se los podría compartir, pero en lugar de darle el pescado, pesquen. ¿Está bien? Algunos consideran, vuelvo a leer esta parte, algunos consideran que esta idea, estamos hablando de cuando dice que estas cosas van a suceder pronto, algunos consideran que esta idea enfatiza la inminencia de la segunda venida del Señor. El criterio este preterista que fue para ellos, que ya sucedió, ¿no? Tan pronto que ya sucedió, como creían los creyentes de la iglesia primitiva. Sin embargo, otros autores consideran que lo que se está revelando en el Apocalipsis no es la traslación de la iglesia, sino los acontecimientos que tendrán lugar después de ese acontecimiento. ¿Ven? Ahí tienen, no es criterio preterista, es criterio, puede ser idealista, puede ser futurista, se puede interpretar de muchas maneras. Sigue el versículo y dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, el proceso de revelación consiste en una declaración, dice, la declaró enviándola, una declaración que en el texto griego expresa la idea de dar a entender algo, que incluye también el uso de alguna señal. El proceso de la revelación pasa de Dios el Padre a Jesucristo y de Jesucristo mediante un ángel a Juan. El texto griego dice, se lee su ángel, por lo que pudiera tratarse de algún ángel mencionado. Bueno, estas son todos pensamientos de distintos comentaristas. Algunos dicen que fue el ángel Gabriel, otros dicen que fue un ángel, le transmitió, nos basta con saber que enviaron un ángel para transmitirle la revelación y hacer la declaración a Juan. Dice, salto ese punto y dice, sea cual sea este ángel, salteo un punto solamente, el siguiente punto dice, sea cual sea este ángel, debe entenderse que su intervención en la revelación que se hace a Juan es meramente instrumental. O sea, este ángel significa esto fue el instrumento que Jesús utilizó para dar su mensaje a su siervo Juan.
En todo esto el Espíritu Santo está introduciendo el escrito de Juan, rodeándolo de seguridad y firmeza en cuanto al cumplimiento de cuanto se anuncie en él. El comunicador del mensaje es Cristo mismo, el instrumento para ello es su ángel. El receptor de la revelación es su siervo Juan, el apóstol se considera a sí mismo como siervo de Jesucristo. Este es el título de honor del creyente, de todos nosotros. El Señor otorga a este siervo suyo el honor de colocarlo en el ministerio de transmitir la profecía que desea comunicar a todos los hombres en el transcurso del tiempo. De hecho, lo estamos estudiando hoy mismo, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Pasamos al segundo versículo. Miren, si todo esto es un solo versículo, ¿no? Lo que nos esperan, 21 capítulos. ¿Vamos bien? ¿Continúo? Naturaleza del contenido del libro, capítulo 1, versículo 2. Dice el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan afirma su misión de testimonio profético desde su condición de profeta en una triple dimensión. Primeramente, relacionado con la palabra de Dios. Esto en el Nuevo Testamento tiene que ver muchas veces con la palabra hablada. En otro lugar de este mismo libro se aplica al Evangelio. Ahí tienen los versículos. En esta ocasión debe considerarse como la palabra que Dios da a Juan. La palabra de Dios no es considerada en la Biblia solamente como un medio de comunicar la verdad, sino como una entidad activa, dinámica. En el comienzo, Dios habló y fue hecho. La palabra de Dios sale al mundo a cumplir lo que se propone, dice Isaías. La palabra de Dios irá adelante y sus propósitos redentores serán llevados a la consumación. Es significativo que la única arma del Cristo conquistador es la espada que sale de su boca, su palabra. Lo dice Apocalipsis 19:15. En segundo lugar, el testimonio de Juan tiene que ver con Jesucristo, ya que la palabra era el testimonio de Jesucristo, quien es el objeto principal de la profecía y que autentifica la palabra dada. Y el tercer testimonio está referido a las cosas que ha visto, puesto que la revelación que se traslada en el libro le fue dada mayoritariamente por medio de visiones. En relación con la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, Juan escribió con toda fidelidad cuanto recibió y vio bajo la dirección y control del Espíritu Santo. ¿Seguimos? Esto no agrego nada porque me parece muy fácil de entender, ¿no? El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿No? Acá esto es un poco lo que decía al principio, que la carta no era algo difícil de entender para los que... el libro no era algo difícil de entender para los que escuchaban al leerlo en ese momento. Dice el estudio, después de la presentación y misión del autor, aparece la primera de las 7 bienaventuranzas que se encuentran en el libro. En este caso, la declaración de la bienaventuranza está ligada a los que leen, oyen y guardan las palabras de la profecía. Bienaventurado es el mismo objetivo que aparece varias veces en el Sermón del Monte y que expresa la idea de ser dichoso o intensamente feliz. El término en el griego clásico se usaba para designar el estado en que se encontraban los hombres que gozaban de extraordinaria felicidad, especialmente porque habían alcanzado posiciones sociales o beneficios que los hacían estar por encima de los demás. En el Nuevo Testamento, el concepto griego no tiene nada que ver en relación con la verdadera felicidad. Solo es feliz quien disfruta del favor y las bendiciones de Dios.
Dice el versículo, bienaventurado el que lee. La expresión el que lee pudiera muy bien referirse al lector público de la Escritura en la congregación cuando se reúne la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver la exhortación que Pablo le hace a Timoteo en su primera carta. Por otra parte, el verbo que Juan usa puede también utilizarse para la lectura privada de la profecía. Se puede entender de las dos maneras. Bienaventurado el que lee, y después dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Los destinatarios son también quienes oyen. El verbo utilizado por Juan lleva aparejado el sentido de entender lo que se está escuchando, lo que supone una bendición grande para los que logran comprender el significado de esta profecía. Debemos recordar siempre cuán grande es el privilegio y la bendición de poder escuchar la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Y es un privilegio que costó muy caro a quienes los adquirieron para nosotros. Muchos murieron para que esto fuera una realidad. Por otro lado, es una tarea que todavía continúa. Y cuando leí esto, me acordé de nuestros misioneros, Mauro y Connie, Facu y Flor, Samuel y Becky, que no solo se prepararon, sino que están trabajando en la traducción bíblica en idiomas que todavía no se hizo. O sea, dieron su vida. Para que sean bienaventurados otros y tengan la palabra. O sea, están dando su vida. Dar su vida no significa que murieron. Renunciaron a la vida común que todos nosotros tenemos para que puedan tener otros pueblos la lengua traducida. Y acá está Debbie también preparada para cuando el Señor la llame a traducir la palabra. Así que la tarea continúa y ellos están dando su vida para eso. Las palabras a las que Juan se refiere, que constituyen la base de la bienaventuranza, son las palabras de esta profecía. Dice, bienaventurados el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Literalmente, en el texto griego de la profecía sería la traducción. No cabe duda que se está refiriendo a la profecía que sigue y cuyo escrito acaba de iniciar. O sea, Apocalipsis es un libro de profecía. Todo lo que viene por delante es profecía. Por tanto, Juan establece la naturaleza del escrito como profecía. Que el pensamiento de Juan era se ve corroborado por la referencia hecha al finalizar del escrito sobre su contenido, donde habla de las palabras de la profecía de este libro, ya en los últimos capítulos. Y también las palabras de este libro de la profecía. No deberíamos entender el término profecía en el significado de predicción. La palabra implica también predecir, y por cierto hay un amplio elemento de predicción a través de todo el libro, pero predecir dice básicamente divino. El profeta era un hombre que podía afirmar, así ha dicho el Señor. Juan requiere no solo ser escuchado, sino además que se obedezcan las cosas escritas en él. Y acá quiero aclarar un poco, estuve tratando de aclarar lo que decía Dani porque sonó un poco confuso, ¿no? Entonces, quiero leer lo que escribí aparte de esto sobre Apocalipsis 1:3, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Lo que quiero mostrarles qué puede significar las palabras de esta profecía. Y la frase hace referencia, como dije antes, al contenido completo del libro de Apocalipsis, que Juan presenta desde el principio como una profecía revelada por Dios mismo. Entonces, esta profecía, como lo menciona acá, no es una parte del libro, sino todo el mensaje que viene después. Y hay tres elementos claves en el significado de la palabra profecía. Primero, que como lo está diciendo en estos versículos, no es una profecía humana, sino una revelación divina, como dice en el versículo 1. Revelación de Jesucristo que Dios le dio. Eso quiere decir que el mensaje no es fruto de imaginación o análisis humano,
sino palabra profética revelada desde el cielo, con autoridad divina. La profecía, como dije antes, como dice el estudio, no es de predicción del futuro. En el pensamiento bíblico, profetizar no es principalmente predecir, sino comunicar la voluntad de Dios. Eso es lo que significa profetizar desde un punto de vista bíblico. Denunciar el pecado, consolar al pueblo y anunciar el juicio o la restauración que Dios quiere llevar adelante. Esto lo ven en toda la Biblia. El uso que hace aquí Juan, las palabras de estas profecías, incluyen, por ejemplo, lo van a ver en los capítulos posteriores, advertencias a las 7 iglesias. Incluye revelaciones sobre el trono de Dios y el Cordero. Incluye revelaciones de juicios, guerras espirituales y llamados al arrepentimiento. Y la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva. Así que implica este libro profético que esta profecía es necesario de parte del pueblo que la escucha una respuesta en acciones, una respuesta práctica. La frase aparece, como lo estamos leyendo, en el contexto que llama a leer, oír y guardar. O sea, obedecer. Obedecer. Guardar es obedecer. Esto significa, no basta con estudiar Apocalipsis como si fuera un enigma futurista. Es una palabra que llama a obedecer, a vivir en fidelidad y esperanza, porque el kairos de Dios ya está en marcha, que eso es algo que vamos a ver hoy mismo, si el tiempo nos da. Así que la palabra de esta profecía es el contenido completo del libro del Apocalipsis, que revela la victoria de Cristo, el conflicto espiritual del presente, el juicio venidero y la esperanza final, y que llama a la iglesia a una respuesta activa y fiel en medio del tiempo de Dios, del Cairo de Dios. ¿Bien? Hasta ahí. Quise aclarar un poco lo que habíamos visto. Dice, continúa el versículo bíblico, dice, el que lee, los que oyen y guardan las cosas en ellas escritas. La tercera condición que hace posible la bienaventuranza es guardar las cosas en ellas escritas. Si el leer y escuchar la palabra de Dios es un privilegio, obedecerla es un deber. Todo privilegio va acompañado de una responsabilidad, y el privilegio de oír implica la responsabilidad de escuchar, recordar y obedecer. Está bueno ahí el juego entre oír y escuchar, ¿no? Oír, todos oímos constantemente, pero escuchar es cuando estamos prestando atención a algo. Recordar y obedecer. Como lo expresó el profesor John Newport en su libro El León y el Cordero, el problema básico del hombre no es la ignorancia, sino la rebelión. Porque habla, ¿no? Está pensando en la obediencia. El verbo usado por Juan expresa la idea de conservar. Por tanto, la bendición es para quienes atesoran la palabra de la profecía. Es interesante tener en cuenta que los dos verbos, oír y guardar, están unidos por el mismo artículo, de modo que no se trata de dos clases de personas, una las que oyen y otra las que guardan, o sea, obedecen, sino de una sola, es decir, quienes oyen, obedecen, quienes oyen, guardan, ¿no? Es una sola, porque dice, si ustedes ven el versículo de nuevo, dice, bienaventurado el que lee, separado de los que oyen y guardan. O sea, no dice, y los que oyen y los que guardan como una tercera, sino que los que oyen y guardan se está refiriendo a una sola persona. Bien, eso está claro. Seguimos con el versículo, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Y vamos a ver qué quiere decir acá Juan. Esta frase reitera la verdad que se enseñó en el 1.1 que vimos hoy, cuando hablábamos también del tiempo, del pronto, que los procesos narrados en Apocalipsis son inminentes. Tiempo no traduce cronos, que se refiere al tiempo que se mide con un reloj o calendario,
es la traducción de kairos, que se refiere a estaciones, épocas o eras. La próxima gran era de la historia de la redención de Dios está cerca. Eso es lo que quiere decir. La razón final de la bendición que se establece para el lector y oidor está complementada con el aliento que produce al saber que el tiempo está cerca. El sustantivo que Juan usa para tiempo denota un tiempo histórico determinado, una porción de tiempo. Dios había revelado al profeta Daniel cosas que tenían que ver con el tiempo del fin. Esto es con un plazo determinado por Dios mismo. Ciertos conflictos se sucederían al cabo del tiempo, dice en Daniel. No eran para el tiempo de Daniel, sino para un período más lejano de la historia. Por tanto, su profecía quedaba sellada, dice el libro de Daniel, hasta que llegase ese tiempo. Juan se refiere a aquellos acontecimientos como algo que está cercano a la luz de la revelación que recibió del Señor. La rebelión de Satanás contra Dios se acerca a su fin. El tiempo es corto para que el Señor regrese trayendo su galardón con él. No quiere decir que vaya a ocurrir de inmediato, pero sí que está próximo. Sí que está próximo. Juan anuncia que está cercano el tiempo en que Dios va a intervenir en la historia del hombre, haciendo desaparecer el sistema de impiedad que se desenvuelve en el tiempo presente y reconduciendo todo para establecer su reino. Primeramente durante un tiempo en la tierra actual y luego definitiva y perpetuamente en el nuevo estado de los cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. Bueno, ahí sí yo sé que yo estuve en una de esas clases que estuvieron viendo las visiones premileniaristas, ¿no? Bueno, acá lo que dice toma ahí una visión. Pero ya lo vieron, así que ahí no hice ningún estudio. La venida de Cristo es inminente. El próximo acontecimiento en el calendario profético de Dios, en el cronos de Dios, ha sido siempre la esperanza de la iglesia. Jesús les ordenó a sus discípulos que velaran expectantes por su venida. Y acá sí hice otra investigación en este versículo cuando dice, porque el tiempo está cerca, y para ver qué significa kairos y qué significa cronos. El cronos se refiere al tiempo cronológico, como bien decía el estudio, es algo que se puede medir en minutos, en horas, en días, en años. El kairos se refiere a un momento oportuno, un momento significativo, decisivo de Dios, un tiempo señalado por Él para intervenir en la historia de la humanidad. Así que en este versículo, cuando Juan dice que el kairos está cerca, no está hablando de que el reloj marca la hora final en términos cronológicos, como nosotros muchas veces interpretamos, sino que, vieron que el libro decía, el estudio decía eras, ciclos. Bueno, lo que está diciendo Juan acá es que se ha abierto un momento crucial en el plan de Dios para la humanidad. Una ventana profética donde el destino del mundo se está definiendo, se está decidiendo. Así que, ¿qué quiere decir Juan? Juan no está marcando una cuenta regresiva, cronológica, exacta en el libro de Apocalipsis. Juan no dice en tal fecha va a ser el fin, sino que lo que Juan quiere decir en el libro de Apocalipsis es que Dios está actuando ahora. Este tiempo que estamos viviendo los cristianos es un momento urgente y decisivo para el mundo. La profecía no es solo sobre un futuro lejano, sino que muchos piensan que el Apocalipsis, muchos piensan que el Apocalipsis se refiere al fin del mundo, pero Juan dice que el tiempo de Dios ya está en marcha. El tiempo de Dios está aconteciendo hoy mismo. Por eso, en el libro, él llama a todos los cristianos a vivir con una urgencia espiritual, de estar atentos, de ser de testimonio, de ser fieles, como también vimos parte en el video. Y esto también lleva a que el lector o el que escucha el libro de Apocalipsis es llamado a responder. O sea, este versículo que dice que el tiempo está cerca, nos conecta
con esa bienaventuranza que estamos leyendo. Bienaventurado el que lee, oye y obedece las palabras de esta profecía, ¿no? Nos conecta con eso. No es algo pasivo para la iglesia en este tiempo, sino que este tiempo, este kairos de Dios que estamos viviendo, exige una decisión, una fidelidad y una exigencia espiritual para todos nosotros. Hermanos, los últimos tiempos, la era del último tiempo, comenzó cuando Cristo fue crucificado. Esa es la era que eso está ocurriendo en este tiempo. Estamos en el tiempo final, significa esto, no que cronológicamente el tiempo, Jesús viene en cualquier momento, que puede suceder, que no nos quedemos en eso, sino que ya está sucediendo en este tiempo. Se está decidiendo. Sí, Omar. Sí, bueno, sucedió. La realidad es que estamos en un tiempo en que Dios puede venir en cualquier momento, ¿no? Estamos en ese tiempo. O sea, la era que estamos viendo después de que Cristo fue crucificado, resucitado y sentado en el trono de Dios, a partir de ese momento puede ser cualquier día. Y bueno, pueden surgir estas cosas que vos dijiste. Lo importante es que lo estamos estudiando y que estamos comprendiendo ahora que Dios nos llama a pasar este tiempo siendo fieles, siendo de testimonios y sabiendo esto, que el futuro del mundo, de las personas, vamos a decirlo así, se está definiendo en este tiempo y que la iglesia tiene que llevar a todos lados el evangelio. Así que bueno, gracias por el aporte, pero sí suceden, ¿no? Yo no las llamaría malas interpretaciones, sino pueden ser interpretaciones parciales, no completas, pero bueno, tiene que ver con la profundidad del estudio de la Biblia, ¿no? Así que bueno, entonces, ¿por qué el uso de la palabra kairos acá es importante en el marco apocalíptico que estamos estudiando, mis hermanos? Porque la literatura apocalíptica suele revelar que el mundo visible está por ser sacudidos por realidades que ahora no son visibles, pero está a punto de ser sacudido. El uso de kairos indica que ya está ocurriendo algo eterno, aunque no se ve aún plenamente. Juan invita a los creyentes a ver su presente como parte del desenlace final de la historia. Y hoy les digo a ustedes, así como el pastor Juan lo dijo a sus iglesias, yo les digo a ustedes que estemos atentos porque estamos pisando el tiempo final de la historia de la humanidad. ¿Cuándo va a ser? Nadie lo sabe, solamente el Padre, pero sí estamos caminando en ese tiempo.